Hola, ¿qué tal compañeros? Espero que tengan un excelente día. Nosotros somos de la materia Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, impartida por nuestra maestra María Cecilia Orpinal, y nosotros le vamos a hablar sobre un nuevo modelo de aprendizaje. Somos el equipo número 5 y estamos conformados por 5 integrantes. Mi nombre es Anel Alcalá. Mi nombre es Tania Villalba Corrales. Hola, mi nombre es Lluvia Verónica Parra Márquez. Mi nombre es Perla Reyes. Hola compañeros, yo soy Pamela Gómez y les voy a platicar sobre remediando el factor rechazo. Bueno, algunos problemas que surgen en los trabajos son los rechazos resultan desalentadores, el volumen total de la información de los productos desborda a algunos de los asesores, la naturaleza misma del trabajo de los asesores, las dificultades para satisfacer las necesidades de los clientes y en muchos casos resultan antiguosos. Pero pues para cada uno de estos problemas emocionales tiene su propio remedio, ya sea cambiando una determinada actitud o adquiriendo una nueva habilidad, pero en cualquiera de los casos la solución pasa necesariamente para fomentar la competencia emocional de los asesores. En esta parte el libro nos dice un ejemplo de una persona que se llamaba Williams y trabajaba en American Express. Entonces, ella era una persona que se enojaba con facilidad, era muy cerrada, siempre estaba de mal humor y un día daba un curso. Entonces, en ese curso le enseñan a expresar sus sentimientos, a no quedárselos, a decir si algo no le parecía, decirlo y no quedárselo, pues porque eso era malo para ella. Y después de ese curso, ella dice que le fue mucho mejor en su trabajo, porque ahora sí cuando algo no le parecía con una persona o con algo en el trabajo, ella lo decía y pues ella se sentía mejor consigo misma porque lo decía y, y pues se desempeñó muchísimo mejor en su trabajo. Y con esto Lenik nos dice que debemos ayudar a la gente afrontando sus emociones, contribuyendo positivamente al éxito profesional sin comprometer por ello sus valores personales. Bueno, las buenas noticias sobre la inteligencia emocional es que a diferencia del cociente intelectual, esta puede ir mejorando a lo largo de la vida. La vida nos presenta multitud de ocasiones para poder perfeccionar la competencia emocional. Y en el libro, Meyer concluye que la inteligencia emocional se desarrolla con la edad y con la experiencia, desde la infancia hasta la madurez. También nos dice que los hombres y las mujeres parecen igualmente capaces de aumentar su inteligencia emocional. En ese sentido, las mujeres tienden a ser más fuertes en competencias basadas en la empatía y en las habilidades sociales, mientras que los hombres se desenvuelven mejor en aquellas basadas en el autocontrol. Bueno, en esta parte del libro nos dice un claro ejemplo que se los quiero contar. Eran dos estudiantes recién egresados de la misma carrera y salieron con el mismo promedio, que se llamaban Henry y Lai. Entonces ellos entran a trabajar a la misma empresa, en el mismo puesto y todo. Entonces, cuando entran a trabajar, de que Henry pues se enfoca más en su trabajo, en lo técnico y ya, o sea, él se encierra y ya, él feliz. En cambio, Lai lo que hace, pues cuando entró a trabajar, aparte de hacer su trabajo, pues se dio a la tarea de conocer a sus compañeros de trabajo, pues preguntarle sus proyectos y todo eso. Entonces, a lo largo de 6 meses, los compara a la y a Henry y se dan cuenta pues que los dos son muy buenos en sus trabajos, pero pues tenían una gran diferencia, que por ejemplo Lai sabía trabajar en equipo, sabía tomar decisiones, sabía convivir con los demás, y en cambio Henry no, o sea, Henry pues él solo y ya, él era feliz solo y pues ya. Entonces pues esa fue una gran diferencia que los marcó, que hizo que uno subiera y el otro se quedara igual.
Y a la conclusión que quiero llegar con este ejemplo es que el conocimiento Y a la conclusión que quiero llegar con este ejemplo es que el conocimiento enunciativo nos permite conocer un concepto y sus detalles técnicos, que es lo que hacía Henry. O sea, él lo aprendió y lo puso en práctica y ya, o sea, él ahí se quedó. Y el conocimiento procesual es el que nos capacita para llevar a la práctica esos conceptos y no quedarse pues estancados, o sea, de que ya te lo enseñaron y ya quedarse ahí, sino ir más allá. ¿Qué fue lo que hizo Lai? O sea, pues Lai no solo se centró en su trabajo, o sea, Lai también fue pues, se dio la tarea de conocer a sus compañeros y todo. Entonces, pues, esa fue la diferencia. El cambio profundo requiere la reestructuración de nuestros hábitos intelectuales, emocionales y de conducta más arraigados. Para explicar mejor este tema pondremos un ejemplo de un trabajador que no sale de su despacho ni se relaciona con sus compañeros. A lo que quiero llegar con esto es saber por qué se comporta de esa forma. Tal vez su aislamiento se debe a la timidez o a su falta de adaptación social o simplemente a su inexperiencia en el trabajo. Pero sea cual sea la causa, lo cierto es que es víctima de un hábito que se ha aprendido, pero también lo que se ha aprendido se puede desaprender y puede ser sustituido por un hábito más eficaz. Todo esto mediante el esfuerzo y el tiempo que se le dedique. Este proceso de desaprendizaje y reaprendizaje tiene un lugar a nivel de las conexiones cerebrales. En la medida en que vamos adquiriendo nuestro repertorio habitual de pensamientos, sentimientos y acciones, las conexiones nerviosas en que se apoyan se van fortaleciendo hasta convertirse en los caminos prevalentes por lo que se desplaza el impulso nervioso. De este modo, las conexiones menos habituales terminan deshabilitándose e incluso perdiéndose, al tiempo en que se fortalecen aquellas otras más utilizadas. La prueba que se ha tenido un lugar a este tipo de aprendizaje de una competencia emocional se ve en la forma en que la persona reacciona automáticamente en el momento en que lo necesita. Volviendo al ejemplo del trabajador, la prueba la podríamos ver si el trabajador llega a dominar los fundamentos de las relaciones y si la cooperación llega a situaciones en las que se debe realizar una lección que sea crítica entre permanecer en su cubículo enfrascado en su trabajo o consultar a algún compañero que posea información y que sea una experiencia que sea útil. El hecho de que salga espontáneamente de su cubículo para acercarse a un colega y que lo haga eficazmente sería el indicador de que ha adquirido un nuevo hábito. El adiestramiento técnico es fácil si lo comparamos con el desarrollo de la inteligencia emocional, porque hay que decir que todo nuestro sistema educativo se centra en las habilidades cognitivas, pero adolece del aprendizaje de las competencias emocionales. En este sentido, las capacidades tales como la empatía o la flexibilidad difieren radicalmente de las capacidades cognitivas y dependen de las regiones cerebrales diferentes. El aprendizaje intelectual difiere en muchos sentidos de la conducta y en consecuencia de los modelos didácticos de cada uno de esos aprendizajes, que también deben de ser diferentes. ¿Por qué? Porque tal vez en el salón de clases resulte el entorno más adecuado para el aprendizaje de las habilidades intelectuales y solo basta con leer o escuchar un concepto una sola vez para llegar a dominarlo. Así es como se puede llegar a aprender. Por ejemplo, el pensamiento estratégico y la programación de ordenadores y todo esto, todo lejos del ajetreo de la vida laboral. En cambio, en el entorno más adecuado para el cambio de conducta, en la vida misma, algo que se exige práctica durante un largo tiempo es poder cambiar estos hábitos y tener una tarea más compleja para agregar nuevos hechos a los viejos. El aprendizaje emocional exige un cambio neurológico más profundo que pasa por debilitar los hábitos existentes
y reemplazarlos por otros más adecuados. La comprensión de estas diferentes funciones cerebrales resulta crucial para diseñar programas para la formación de competencias emocionales. Un error muy frecuente es el tratar de inculcar una competencia emocional, como la orientación hacia el servicio o el liderazgo, recurriendo a las mismas técnicas que sirven para planificar un negocio. Pero esto no es suficiente porque el cambio de un hábito basado en la inteligencia emocional existe una estrategia de aprendizaje completamente nueva. Lo que nos quiere decir en este punto es que algunas de las consideraciones económicas para las empresas es poder valorar empíricamente sus propios programas de formación y desarrollo. En el libro nos da un ejemplo de unos asistentes de un seminario que eran los principales directivos de una empresa muy grande que era farmacéutica. El seminario estaba fundamentalmente centrado en el aprendizaje de las habilidades humanas y trataba de encontrar formas de gestión que fueran más eficaces en un entorno cada vez más competitivo y dinámico. Los temas incluían un amplio espectro de competencias emocionales, desde la manera de cómo modelar hasta la forma más adecuada de motivar a los subordinados, valorar sus puntos fuertes y los débiles, proporcionar un feedback adecuado para el éxito, dirigir equipos, resolver conflictos, alentar la iniciativa. Se trata de un programa muy completo y representativo de los miles de programas de formación para los directivos y ejecutivos que imparten las organizaciones en todo el mundo. Pero el director general se preguntaba si los resultados obtenidos iban a justificar el precio, y realmente no lo justificaba porque no se sabía cuáles iban a ser los resultados. Pero después de que todos los programas se vieron evaluados en función a sus efectos y el comportamiento que se observaba en los asistentes y las estimaciones cuantitativas previas posteriores a la asistencia del programa, realizadas siempre que la ocasión lo requería por los jefes, compañeros y subordinados en la estadística, se permitió ver que la valoración de los resultados obtenidos en cuanto al rendimiento de la inversión era, la pregunta era, ¿valió la pena el dinero invertido en el proyecto de la evaluación del programa de formación impartido en la empresa farmacéutica? La respuesta sin duda alguna era sí, porque el esfuerzo costó $500,000 en la empresa de $240,000 que gastaba anteriormente. En otras palabras, la evaluación solo supuso el 0,2% del presupuesto destinado a la formación. Y esto nos devuelve al principio, que es muy importante valorar empíricamente sus propios programas de formación y desarrollo. En este ejemplo, la empresa a partir de este momento nos dejó impartir los programas más deficitarios y renueva por completo sus programas de formación. Para saber cuáles son las líneas directrices del aprendizaje en cuanto a las competencias emocionales, hay que evaluar el trabajo, en donde el adiestramiento debe centrarse en las primeras competencias fundamentales que son requeridas para poder alcanzar la excelencia en un determinado trabajo o rol. Debemos tener una advertencia en donde nos diga si el adiestramiento en la competencia son relevantes, irrelevantes y si carece de todo sentido. También debe estar el diseño del programa de formación para poderse basar en una evaluación sistemática de las necesidades y poderlo mejorar conforme a la práctica, así como una evaluación individual donde nos evalúe el perfil de los puntos fuertes y los débiles del individuo para poder identificar aquellos que se deben de mejorar. Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que cada uno de estos elementos es necesario, pero no suficiente para un aprendizaje eficaz. Y la segunda es que el efecto de cada uno de los elementos compositivos es mayor en la medida que formen parte de un proceso que incluya a los demás. Volviendo al trabajo. Este programa se llama Jobs y se encuentra en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Este programa se centra en ayudar a las personas que han perdido su empleo hace bastante tiempo
o que simplemente lo han perdido recientemente, pero que sus habilidades emocionales han decaído porque este empleo era muy importante para ellos. Es a partir de ahí donde en este programa trabajan habilidades prácticas y flexibilidad interna, para así darle a los participantes del programa las herramientas para recuperar la confianza en ellos mismos, para recuperar su inteligencia emocional e incluso aumentarla y darle valor a su trabajo. De esta forma, aseguran que los participantes del programa encuentren trabajos mejor remunerados que las personas que no participaron en el programa. Los resultados han sido bastante favorables, pues se han encontrado que las personas que tomaron el curso consiguieron trabajos que mensualmente están mejor remunerados por un monto de $6,420 y además consiguieron trabajo un 20% más rápido que las personas que no participaron en este programa. En el subtema de las mejores prácticas encontramos la evaluación del trabajo, que nos dice que antes de emprender cualquier proceso de aprendizaje o cualquier curso, nos conviene hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que se requiere para poder desempeñar óptimamente un trabajo? Y con base en esto comenzar a pulir nuestras habilidades o a adquirir nuevas. La teoría más difundida sostiene que entre más agudo sea el intelecto de la persona, mejor va a desarrollar la labor. Sin embargo, investigaciones recientes sostienen que las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas son quienes sobresalen más en las actividades laborales y escolares. Por otro lado, encontramos la evaluación del individuo. Esta se basa en autoinformes, feedback y simulaciones con otras personas. Estos son un método impreciso, pero de forma combinada puede darnos resultados muy positivos. Por su parte, el feedback respetuoso pretende volver de una crítica con comunicación asertiva algo que las personas tomen como positivo y puedan tomar para mejorar. Sin embargo, hay dos errores graves que debemos evitar al momento de dar un feedback. El primero de ellos es que el tiempo no debe ser tan corto. Si tú das un feedback con un tiempo muy cortito, las personas no van a alcanzar a entender el mensaje que quieres dar. Por otro lado, un error muy grave es que en lugar de centrarse en los puntos fuertes de las personas, comúnmente el feedback se centra en los puntos débiles, con lo cual lo convertimos en una crítica y deja de ser feedback. Bueno, la motivación aquí nos menciona que para Robert es la sensación de yo puedo hacerlo. Aquí las personas deben de aprender a discernir su nivel de motivación, lo cual se determina en todo el proceso de aprendizaje, desde la misma decisión de participar hasta la aplicar en su trabajo. Todo lo que se haya aprendido nos motiva para aquellas personas que estas concuerdan con nuestros propios valores y expectativas. Existen ciertos momentos en los que se abren las puertas a nuestro desarrollo, que son los momentos en los que nos hallamos más motivados para mejorar el provecho de nuestras capacidades, los cuales las encontramos en tres. La principal es el aumento de las responsabilidades. Aquí nos damos cuenta si tenemos inteligencia emocional. En la segunda, que son las crisis vitales, aquí nos damos cuenta de los problemas familiares. Y en la tercera, que son las dificultades laborales crecidas por los problemas interpersonales. Aquí nos damos cuenta que a lo mejor la tarea que se nos fue asignada no es como esperábamos. Centrarse en objetivos alcanzables y bien definidos. Bueno, este tema se divide en 2 puntos. El método más eficaz para alcanzar las grandes metas consiste en descomponerlas en pasos sencillos y manejables. La descomposición nos ayuda a que los objetivos en una serie de pasos pequeños hace que resulte más fácil superar los retos y alcanzar el éxito. Y el segundo punto, que son los pequeños éxitos, nos alientan y permite que nos mantengamos más motivados. Proporcionar feedback sobre el rendimiento. El feedback resulta esencial para el cambio. Nos ayuda a saber cómo lo estamos haciendo, las cosas que nos mantienen en buen camino, exige una supervisión externa, nos dice cómo estamos empleando nuestras nuevas habilidades. Cuando las cosas están ocurriendo como deseamos, puede aumentar la confianza hacia nosotros y experimentamos una habilidad emocional que estamos tratando de llegar.
nos da una dosis adicional de confianza hacia nosotros. Y en caso de que, por ejemplo, exista un feedback ya muy ausente o muy pobre, puede pues crear efectos desalentadores. También existen los resultados óptimos que se consiguen cuando quieren tener que el feedback conozca el modo eficaz de hacer. Hola nuevamente, mi nombre es Julia Verónica Parra Márquez y esta fase se llama estructurar un sistema adecuado de apoyo, en el que se involucran un vicepresidente y un formador. ¿Por qué un formador? En este caso fue necesario, puesto que el vicepresidente debía ser promovido, pero no se podía por su actitud. Estamos hablando de una persona introvertida y poco sociable, a la que sus colegas preferían mandarle un email que tener un contacto directo y personal con él, puesto que en las juntas o en las situaciones en las que tendría que tener contacto con los demás, se notaba siempre agresivo, siempre a la defensiva, siempre con muy mal humor. De modo que el formador comenzó entonces a trabajar codo a codo con él, enseñándole a identificar sus puntos débiles y las situaciones en las que era más probable que recayera en estos malos hábitos, enseñándole a automotivarse y a repetir frases como no me va a volver a pasar, no voy a volver a caer en mi mal genio. Este tipo de procesos se les llama proceso tutorial. Este constituye un modo habitual de alentar el desarrollo profesional y también puede servir como el escenario más idóneo para el desarrollo de las habilidades emocionales, las cuales, como debió mencionarse anteriormente, llevan un proceso de reaprendizaje de 4 a 6 meses, como mínimo. La utilidad del modelado. Esta nos dice que en el proceso de aprendizaje de toda conducta nueva, el hecho de contar con la probabilidad de tener la referencia de alguien que ilustra la habilidad que queremos desarrollar resulta inmensamente útil. Pero esto conlleva también ciertas ventajas y desventajas. Es decir, cuando nosotros estamos aprendiendo de una persona, esta persona debe ser un modelo a seguir en todos los ámbitos, puesto que si nos está enseñando ciertas habilidades y ciertas actitudes, pero en la práctica es todo lo contrario, nosotros vamos a adquirir estos comportamientos. Un formador conlleva una responsabilidad muy grande, de manera que este formador va a transmitir tanto sus ámbitos positivos como sus ámbitos negativos. Por eso, como empresa, debemos tener mucho cuidado con quién acudimos y a quién contratamos como formadores, puesto que estas personas van a traspasar sus actitudes tanto positivas como negativas. Por eso debemos tener en cuenta que este tipo de personas tengan mayores beneficios que prejuicios para nuestros empleados y para las personas que queramos que aprendan de dicho formador. Esta siguiente fase se llama el aliento y el esfuerzo, el cual nos menciona también cierta coherencia entre las empresas y lo que piden, hablando de habilidades emocionales. Es decir, si una empresa tiene como valores la empatía, la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, por ejemplo, este tipo de empresas no se pueden basar simplemente en los objetivos, sin tomar en cuenta la calidad humana. Este tipo de empresas tienen que ser coherentes con sus programas de recompensa hacia los valores de las personas. Los empleados que trabajan en estas empresas deben ser coherentes con sus valores y los valores de la organización. Y la organización debe ser coherente con los valores que piden y los valores que fomentan en los empleados que trabajan dentro de la empresa. Tanto los jefes como los operadores, como los supervisores, todos deben llevar cierta coherencia con los valores de la organización y los valores personales. Yo llegué a la conclusión que la inteligencia emocional es muy importante en la vida de las personas. Saber controlar sus emociones, sus sentimientos, conocerse y automotivarse, eso da a las personas la capacidad de ser mejores personas y tener mejores relaciones
en su vida profesional y también en su vida personal. Después de analizar los temas que presentamos, llegué a la conclusión de que es muy importante trabajar las habilidades emocionales desde temprana edad para que así en la adultez no estés batallando tanto con trabajar tu inteligencia emocional, con no darle valor a tu trabajo y que esto te lleve a un trabajo mal remunerado. Sin embargo, si no lo pudieron trabajar en ti desde la niñez, tú lo puedes trabajar desde la juventud, vaya, desde que eres un estudiante y así poder asegurar un mejor futuro. Bueno, yo como conclusión creo que la inteligencia emocional dentro de una comunidad o una empresa es muy necesaria porque va a existir una estrecha relación entre a lo mejor empleado empresa, y cuando una persona se siente motivada, se siente apoyada, se siente escuchada, tiene la necesidad de dar lo que recibió en su momento. Entonces, eso va a ayudar a que siempre sean más productivos, en que se eviten conflictos, en que entre trabajadores se lleven un poco mejor. Entonces, a la empresa les conviene muchísimo eso y a lo mejor nos ayuda a tener un clima laboral mejor. Finalmente, y como conclusión, a mí me gustaría decir que este tipo de programas de formación, de apoyo, deben ser tomadas con la suficiente importancia dentro de las organizaciones, que si se va a implementar algún programa de formación debe hacerse con la responsabilidad adecuada, puesto que el hecho de formar a una persona, y no a una, sino a cientos de personas que conforman las organizaciones, es una responsabilidad muy grande y debe de considerarse como tal. Me parece que no es sencillo intentar guiar a tanta gente y mucho menos de una manera tan grande como son las habilidades emocionales y laborales. Entonces me parece que si una organización va a tomar en cuenta este camino de llevar a cabo un programa de formación, debe hacerlo de una manera pues muy estudiada y de una manera muy responsable. Como conclusión personal, puedo decir que dentro de un nuevo modelo de aprendizaje, primero debemos de tener la suficiente inteligencia emocional para conocernos suficientes y aprender y desaprender de manera más fácil nuevos hábitos, habilidades, etc. Esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos de su tiempo. Gracias.